Estamos viendo el libro de Esdras y ya estamos en el capítulo 5, versículo 2, y vamos a estudiar hasta el capítulo 6, verso 22. El título de la predicación del día de hoy, hermanos, es El templo terminado. Ese es el título de la predicación del día de hoy, el templo terminado. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos la fidelidad de Dios en la construcción del templo. Veremos la fidelidad de Dios en la construcción del templo. Y el bosquejo se lo presento de la siguiente manera. En esta ocasión, dado a que prácticamente son 2 capítulos enteros, no vamos a leer todo de corrido, sino que nos vamos a concentrar en fracciones grandes de las escrituras y le vamos a ir comentando poco a poco. De por sí ya son historias, por lo menos la mitad de historias que ya sabemos, que ya hemos visto por los anteriores capítulos, entonces creo que esta va a ser la mejor manera. Vean el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. Dan inicio a la reedificación del templo. Esdras capítulo 5, verso 2. Dan inicio a la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 5, versículo 2. Punto número 2 del bosquejo. Los enemigos de Dios tratan de impedir la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 5, verso 3 al 17. Punto número 2 del bosquejo. Los enemigos de Dios tratan de impedir la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 5, verso 3 al 17. Punto número 3 del bosquejo. El rey Darío da la orden de no detener la construcción del templo. Y esto lo vemos de Esdras capítulo 6, verso 1 al 15. Punto número 3. El rey Darío da la orden de no detener la construcción del templo. Esdras capítulo 6, verso 1 al 15. Y punto número 4. El pueblo de Dios celebra por la bendición de su Señor. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 5, verso 16 al 22. El pueblo de Dios celebra por la bendición de su Señor. Esdras capítulo 6, verso 16 al 22. Entonces vamos al punto número 1 del bosquejo. Dan inicio a la reedificación del templo. Estamos en Esdras capítulo 5, verso 2. Pero antes de iniciar leyendo este verso, yo quiero comentarles unas cuantas cosas. En el capítulo 4 del libro de Esdras, nosotros podemos ver cómo los enemigos de Dios hicieron hasta lo imposible con tal de truncar la construcción del templo de Jehová. Y lo triste del asunto no es tanto la amenaza satánica o también la amenaza humana, porque lo vimos, se levantaron hombres, no demonios, sino hombres, quizás sí inducidos por demonios, pero a fin de cuentas hombres. ¿Saben qué fue lo triste de todo esto? Lo triste de todo esto es de que realmente el pueblo de Dios, cuando se vieron amenazados por sus enemigos, agacharon la cabeza y pararon la obra entre 15 a 20 años. Eso es lo realmente triste. Fíjense que en Esdras capítulo 4, verso 24 vemos lo siguiente. Esdras capítulo 4, verso 24. Alejandro, un favorzote. Se escucha un sonido muy metálico y así no voy a poder gritar a gusto. Sí, la verdad, porque Esdras capítulo 4, verso 24. Ya. Bueno, ya no se escucha. Bueno, ya. Esto en el video se va a editar, así que no se preocupen, pero si era... Ah, ¿no? Ah, bueno, está bien, no se editó. Fíjense lo que dice en Esdras capítulo 4, verso 24. Entonces, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo de reinado de Darío, rey de Persia. Como podemos ver, quedó suspendida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios decidió hacerle caso, pues, a la oposición demoníaca. ¿Y qué estaba demostrando con esto el pueblo de Dios? ¿Qué estaban demostrando con esto los hijos de Jacobo? Que rápidamente habían separado su vista del Señor. Rápidamente la habían separado. En sus corazones solamente había duda e incertidumbre. ¿Por qué? Porque en vez de reflejar obediencia a su Señor, en vez de reflejar confianza en Jehová de los ejércitos, como constantemente Esdras lo está llamando aquí, y también lo vimos, los demás profetas lo llamaban, ellos prefirieron obedecer, hacerle caso a los enemigos y detener esta obra.
Fíjense que quizá la incredulidad del pueblo de Dios la podemos comparar con un acontecimiento que ocurrió con Moisés. Si ustedes recuerdan, Moisés ya en su vejez se encontró una zarza ardiendo y podemos ver que Moisés interactuó con nuestro Señor antes de ser mandado a Egipto. Le dijo la zarza, le dijo el Señor: Moisés, tú tienes una tarea muy, pero muy importante. Quiero que vayas y le digas a Faraón que libere a mi pueblo. Quiero que lo libere. Es una tarea difícil, pero una orden muy fácil, ¿cierto? Solamente ve y dile en mi nombre, que los libere. ¿Cuál fue una de las respuestas de Moisés? No fue, sí, Señor, iré. Él dijo lo siguiente, Éxodo capítulo 4, verso 10. Éxodo capítulo 4, verso 10, podemos ver qué fue lo que le dijo Moisés. Éxodo capítulo 4, verso 10. Dice así la palabra de Dios. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés le estaba diciendo al Señor: Señor, soy tartamudo. Quizá por la vejez era verdad, quizá era tartamudo, pero este versículo no está hablando de una capacidad física, más bien está hablando de una falta de fe al no querer hacer la voluntad del Señor, porque el Señor le había mandado: Moisés, yo quiero que tú específicamente vayas, y yo te conozco muy bien, sé cómo eres, pero yo quiero que tú vayas. Pero Moisés, por miedo quizá a la repercusión de Faraón, a gran poder de esa nación, la nación más poderosa de su época, Moisés lo único que hizo fue poner un pretexto ante el Señor. Pero Dios, dice la Escritura, pero Dios, cuando ordena algo a uno de sus siervos o a una nación entera como Israel, no solamente provee los medios físicos y espirituales para cumplir la orden, da aún más, siempre da más el Señor. Y noten la respuesta de Jehová, noten su respuesta. La respuesta que Dios le da la encontramos en el verso 11 y 12. Éxodo capítulo 4, verso 11 y 12. Pero antes de leer su respuesta de nuestro Señor, noten lo que el Señor no dijo a Moisés. Moisés le dijo: Señor, no sé hablar, soy tartamudo. Y el Señor no dijo esto: vamos, Moisés, yo confío en ti y sé que puedes hacerlo. Como si toda esta responsabilidad recayera en un pobre hombre anciano de 80 años. Esto no dijo el Señor. No le dio ánimos a Moisés. No le dijo: Moisés, en ti está la fuerza. Vean su respuesta del Señor. Éxodo 4, 11 y 12. Éxodo 4, 11 y 12 dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés, en ti no va a estar la responsabilidad, Te estoy mandando. Tú vas a estar siendo guiado por mi poder, porque yo te doy los medios físicos y espirituales para que tú lo hagas, Moisés. No pongas la mirada en ti, pon la mirada en mí. ¿Por qué? Porque dice el Señor: yo soy todopoderoso. De hecho, aquí la traducción Jehová es Yahweh, el Dios del pacto. Yo soy el que te está mandando a ti, el Dios de los pactos, el que ya habló con tus antepasados, te está mandando a que hagas esto. Yo te sustentaré personalmente. Por supuesto que Moisés tuvo una respuesta directa e inmediata del Señor. Automáticamente el Señor le respondió por medio de la zarza ardiendo. ¿Y qué le contestaba el Señor? ¿Qué le exhortaba? A que tuviera confianza en la palabra que le había dado y así pudiera hacer su encomienda, ir a libertar al pueblo. Bueno, vamos muchos años más adelante, en tiempos de Zorobabel. Recuerden, estamos en tiempos de Zorobabel, en tiempos de profetas Ageo y en tiempos de profetas Zacarías. Ya estamos en ese momento. Ya estamos en el momento en el cual la obra está pausada. ¿Qué creen? El Señor, con trompetas del cielo, no mandó un ángel, no desgarró los cielos y le dijo a la nación: nación, el Jehová de los ejércitos los exhorta a que sigan con la obra del templo. No pasó esto. ¿Qué ocurrió en tiempo de Zorobabel? El Señor levantó profetas, Ageo y Zacarías.
que hablaban única y exclusivamente lo que el Señor les pedía a que hablasen. Recuerden, esto es un profeta no es el que ve el futuro en términos bíblicos, un profeta es aquella persona que habla de parte de Dios. Y estas dos personas hablaron de parte del Señor. Y por medio de estos profetas, ¿qué ocurrió con su mensaje? Podemos verlo. Cuando ellos hablaron, cuando ellos profetizaron, los corazones del pueblo de Israel fueron cambiados y lejos de tener temor, lejos de tenerle miedo a sus enemigos, dijeron, vamos a ser obedientes. Ya está bien de estos 15 a 20 años de holgazanería. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer, la voluntad del Señor, a reconstruir su templo. Y eso ocurrió. Vean lo que dice. Ahora sí, vamos a Esdras, capítulo 5, verso 1. Esdras, capítulo 5, verso 1. Esdras, capítulo 5, verso 1, dice así la palabra de Dios. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora sí, verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y con ellos los profetas de que Dios les ayudaban. Recordemos las palabras de Jehová. Recordemos que las palabras de Jehová dan vida a los corazones de las personas. Y en esta ocasión, hermanos, déjenme decirles que no fue la excepción. Las palabras de los profetas animaron al pueblo para que reconstruyeran el templo. Y esto ocurrió, de acuerdo con lo visto en el verso 2, en el segundo año de rey Darío. En el segundo año que rey Darío era rey, esto ocurrió. Dice la palabra de Dios, vean. Se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. ¿No se han preguntado por qué constantemente Esdras pone siempre los nombres de aquellas personas que se levantan primero de obedecer la voluntad del Señor? ¿Quiénes eran Zorobabel y Jesúa? ¿Sí se acuerdan? Zorobabel era el gobernante puesto por el rey Ciro para gobernar Jerusalén, y Jesúa, lo hemos visto también tanto en la profecía de Ageo como en la profecía de Zacarías, era el sumo sacerdote. Fíjense que Esdras está colocando su atención en estas dos personas porque como eran los líderes del pueblo, era natural que ellos primeramente se levantaran. Y así, una vez ellos se levantaran, ¿qué ocurrió con el demás pueblo? A ver, Zorobabel, Jesúa, ustedes que son nuestros líderes, ¿quieren continuar con la obra? Nosotros también queremos continuar con la obra. Por eso es indispensable que los líderes espirituales sean totalmente entregados, para que así las personas que están a su alrededor puedan decir, yo quiero seguirlo, yo quiero seguirlo. Y aquí también les rogamos, Alejandro y yo, que oren para que nosotros podamos ser como Zorobabel y podamos ser como Jesúa. Obviamente jamás vamos a poder ser ellos, pero si el Señor nos bendice con un poco de su liderazgo, estaremos más que bendecidos, para así poderlos llevarlos ustedes a los pies de Cristo más fácilmente. Una vez dejando atrás esto, Esdras, veamos lo que dice en el verso 3. Esdras capítulo 5, verso 3. Muy bien, en el verso 1, ¿qué ocurrió? Se levantaron profetas, hablaron palabra de Jehová. Verso 2, por medio de la palabra de estos profetas, dio ánimo en el corazón del pueblo y de sus líderes para reconstruir el templo después de 15 a 20 años de estar parado. Bien. Todo bien allí. Vean lo que dice el verso 3 y el verso 4. Esdras capítulo 5, verso 3 y verso 4. En aquel tiempo vino a ellos Tatnaín, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznaí y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen esta edificación? Fíjense que en el verso 3 se mencionan varias personas que estaban interesadas en la obra de los judíos, ¿verdad? Pero también quiero que noten esto. Esdras pone peculiar atención en una sola.
Escuchen, Tadnaí, gobernador del otro lado del río. Pone su especial atención en esta persona. Quiero decirles un poco del cargo de este hombre. Los gobernadores, como lo vemos en la Reina Valera, o también conocido como sátrapas, eran como virreyes. Estaba el rey de Persia y él ponía sátrapas, gobernadores de regiones grandes para gobernar en lugar de rey, porque obviamente el rey desde su trono gobernaba, pero necesitaba gente, virreyes, que tuvieran el control de ciertas regiones. Tadnaí era un sátrapa, no era un gobernador como Zorobabel, un gobernador de una pequeña localidad, era gobernador de toda una región. Por lo visto era gobernador de la región judeo-palestina. Entonces esta persona tenía realmente mucha autoridad y mucho poder, que no se comparaba, lo vuelvo a repetir, con la autoridad de Zorobabel o la autoridad de los otros gobernantes samaritanos que estaban en su contra. De hecho, déjenme decirles algo muy interesante. Hay registros históricos que mencionan a los sátrapas y dicen estos registros que los gobernadores de regiones grandes, o sea, los sátrapas, daban muchísima, pero muchísima libertad a los reinos que ellos dirigían. Les daban muchísima libertad y solo intervenían si la situación lo ameritaba. Por lo tanto, sería natural pensar dos cosas. Una, el pleito entre los judíos y los samaritanos había escalado tanto que llamó la atención del sátrapa y dijo él personalmente, tengo que ir a arreglar esto. Yo con mi presencia tengo que ir a ver por qué hay tanto pleito entre los judíos y entre los samaritanos. Una. O dos, los samaritanos fueron a buscar a sátrapa acusando a los judíos. Y sátrapa, como se juntaron varios del pueblo samaritano, varios gobernantes chiquitos, dijo el sátrapa, bueno, tengo que ir. Es una situación que ya varios gobernantes me están pidiendo que vaya a resolver. Tengo que ir, voy a ver. Bueno, sea cual sea la situación que movió a sátrapa, a Tadnaí, a ir a Jerusalén, él fue y dijo lo siguiente. Él fue a pedir cuentas por la obra. Dijo así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, o sea, Tadnaí junto con su séquito de personas. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Quiero que noten algo muy peculiar. Ya les dije dos razones por las cuales Tadnaí, el sátrapa, pudo ir a Jerusalén, ¿cierto? Ya sea que porque todo este pleito llamó su atención y él tuvo que ir, o porque los samaritanos pidieron que él fuera para arreglar el asunto. Noten algo. Aunque los samaritanos lo hayan traído, este sátrapa habla objetivamente. Realmente fue como todo un funcionario tendría que ir. ¿Por qué? Porque sus preguntas no vemos que lo hacen acusando. A ver, ustedes judíos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Quién les dio la orden? Si notan ustedes, Esdras, con estas preguntas, está reflejando que él simplemente fue a preguntar lo que cualquier otro funcionario iría a preguntar al ver una obra, entre comillas, ilegal. ¿Por qué la están construyendo? ¿Quién les dio la orden? ¿Quiénes son los nombres de las personas que lo están haciendo? Noten, a pesar de que fueron enviados por enemigos de Dios, él se está comportando a la altura del cargo que el rey de Persia le estaba dando. Fíjense que algo muy curioso. Quizás los samaritanos cuando vieron llegar al sátrapa, que recuerden, era un virrey, segundo al mando, si no estaba el rey Darío ahí gobernando, tenía su sátrapa, cuando lo vieron entrar por la ciudad, o escucharon que estaba en camino para ir a Jerusalén, quizás los samaritanos dijeron, uy, qué bueno, ya va a venir el sátrapa. Si detuvieron la obra por 15 años, 20 años, simplemente porque nosotros sobornamos a los acercados del rey, seguramente ya van a detener la obra definitivamente porque viene el sátrapa. Seguramente no tiene nada legal. Y aunque lo tuvieran, el gobernador ya vino y nos va a dar a nosotros la razón. Pero fíjense algo bien curioso. Quizás anteriormente, si el sátrapa hubiera ido, ellos hubieran parado la obra. Quizá. Pero aquí vemos algo muy diferente en sus corazones. Muy, pero muy diferente. ¿Por qué?
porque ellos fueron humildes para recibir la palabra de Dios por medio de sus profetas. Vean, Esdras capítulo 5, verso 5. Esdras capítulo 5, verso 5. Esdras capítulo 5, verso 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Ven? Los ojos de Dios estaban sobre los ancianos y no cesaron. No cesaron, ¿por qué? ¿Se acuerdan de qué estaban siendo acusados por Ageo y por Zacarías? Por Ageo estaban siendo acusados diciendo: ustedes, pueblo de Dios, están más preocupados en sus casas que por la casa de Dios. Están más preocupados en sus asuntos personales que por reconstruir la casa, la razón por la cual Dios nos permitió regresar. Zacarías: ustedes quitaron los ojos del Cristo y pusieron los ojos en cosas terrenales. De eso se les estaba acusando. Pero ahora vemos algo totalmente diferente. Vemos que realmente los ancianos de los judíos y el pueblo judío entero había puesto los ojos en Dios, se había arrepentido de sus pecados y había dicho: no me importa que ellos vengan, yo tengo que cumplir con la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque he entendido algo por medio de la predicación de estos dos hombres, que si hago la voluntad de mi Dios, hay bendición para mi vida. Vean, Deuteronomios capítulo 5, verso 32 a 33. Yo les pregunto una cosa, en lo que ustedes buscan Deuteronomio capítulo 5, verso 32 al 33. Si el Señor Dios Jehová de los ejércitos da una orden, el cristiano, o en este caso judío de aquel entonces, porque estamos en su contexto, ¿tendría que obedecer a Dios sin que Él lo bendijera? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dios merece ser obedecido sin ofrecer una bendición a cambio? Claro, porque Él es Dios. Dios merece ser obedecido cuando Él nos da una orden, aunque a Él no le plazca bendecirnos. ¿Pero qué creen? Tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama. Y Él dice: en medio de tu obediencia, yo quiero bendecirte. Y esto lo entendí. Ahora sí, ya lo entendieron el pueblo de Israel. Vean lo que dice Deuteronomios capítulo 5, verso 32 al 33. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Obviamente, esta es una bendición para los judíos, pero sin duda esta bendición para el pueblo judío se le vino a la mente. Si sigo los caminos de mi Dios, que es la reconstrucción del templo, yo tendré bendición. Así que, Tadnaí, mientras no haya una orden de rey, yo no voy a detener. Yo no voy a detener. ¿Y qué creen? Y aunque haya una orden de rey, yo no voy a detener. Ellos siguieron con lo suyo. Fíjense, Esdras, por lo visto, era una persona que tenía ciertas conexiones con el palacio real. En los siguientes versículos, del verso 6 al verso 17, Esdras nos proporciona la carta que Tadnaí le mandó al rey Darío. Este es un documento histórico muy valioso, tanto para los que estudian la cultura persa como para nosotros los cristianos, porque vemos cuál fue el proceder de este hombre. Recuerden, este hombre Tadnaí fue fue íntegro. Él dijo: bueno, ya me dieron sus razones, las vamos a leer, vamos a decirle al rey qué procede. Yo soy un virrey, vamos a ver qué procede. ¿Por qué? Nada más les voy a adelantar algo. Los judíos alegaron: señor Tadnaí, sin duda, respetuosamente llegaron con él: virrey Tadnaí, sátrapa Tadnaí, nosotros tenemos permiso del anterior rey Ciro, por eso no podemos ceder a no seguir construyendo. Tenemos estas cartas, es más, el rey Nabucodonosor de Babilonia nos regresó parte
de los utensilios, los vasos reales para poder reconstruir el templo y además también económicamente nos ayudaron. Dígale eso al rey Darío. Tatnaí sin duda dijo, eso haré. Si ustedes dicen la verdad, no hay nada que temer. Si un rey los avaló, la ley de Persia dice que ese mandato, esa orden sigue vigente. Vamos a ver qué pasa. Vean lo que dice. Esdras capítulo 5, versos 6 al 17. Está un poco largo, pero vale la pena leer este documento histórico. Esdras capítulo 5, versos 6 al 17. Dice así la palabra de Dios. Quizá en algunas partes me voy deteniendo, quizá. Vean. Copia de la carta que Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznaí y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella. Al rey Darío, toda paz. Sea notorio, rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces, preguntamos a los ancianos, diciéndoles así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, Salomón. Verso 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Detengámonos aquí tantito. Noten que los judíos, cuando el sátrapa les dijo, el gobernador les dijo, dame razones de esto, los judíos estaban conscientes de algo. Todo esto ocurrió ¿por qué? Por el pecado de nuestros padres. Si estamos en esta situación reedificando el templo que Salomón construyó el gran rey, es por el pecado de nuestros padres. Están siendo sinceros. Y de esa sinceridad, el sátrapa la puso en su carta. Ellos reconocen que por el pecado de sus padres, rey Darío, están en esta situación, porque sirven al Dios del cielo y de la tierra. Continuemos. Nos quedamos en el verso 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Detengámonos ahí tantito. Sesbazar, si ustedes se acuerdan, quizá era el nombre persa de este Zorobabel. Si ustedes leen el comentario de John MacArthur, dicen que esta es una persona totalmente diferente. Pero bueno, yo en esta ocasión no me fui con el comentario de John MacArthur, quise hacerle caso a otros comentaristas. Entonces lo más probable es Sesbazar, el gobernador era Zorobabel, y así les pido que ustedes lo asimilen. Verso 15. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces, Sesbazar, quizás Zorobabel, vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey le parece bien, busque en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Fin de la carta. Como podemos ver, es un resumen pero muy detallado por parte de Tatnaí, diciéndole puntualmente al rey cuáles fueron los argumentos por lo cual los israelitas estaban construyendo esto.
Pero noten algo del verso 17. Tanaí, con su autoridad y obviamente respetuosamente, le hace una sugerencia al rey, una solicitud, que investigue más sobre este asunto. Rey, podría investigar y le dice exactamente en dónde. Allí en Babilonia, donde están los tesoros del rey. Busque si lo que ellos dicen es verdad. No sé qué iba a quedar con la duda. Pero noten esto. ¿Cuánta razón tenía el salmista cuando escribió las siguientes palabras? Dice el Salmo 25, verso 3, y esto lo dice en la versión en la versión Biblia de las Américas. Quizás en la Reina Valera, de hecho en la Reina Valera dice algo totalmente diferente. Dice Salmo 25, 3. Siento que le da un mejor sentido, una mejor explicación, la Biblia de las Américas. Dice así el Salmo: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Fíjense que cuando llevó Tanaí la carta, sin duda, a rey Darío le envió, obviamente los judíos estaban en un tiempo de espera. Estaban esperando una respuesta. Pero ustedes piensan que después de este avivamiento espiritual los judíos estaban esperando una respuesta del rey Darío. No, ellos dijeron: vamos a construir porque vamos a construir. Vamos a hacer la voluntad del Señor, cueste lo que nos cueste. Entonces ellos, ¿en quién estaban esperando? En Jehová. Todo este tiempo, desde que vino Tanaí hasta que recibieron la respuesta del rey Darío, ellos estaban esperando, ¿en dónde? En nuestro Dios. Y como dice el salmista, si esperamos en nuestro Dios, no vamos a ser avergonzados. Es más, vayan conmigo al Salmo 118, verso 6. Salmo 118, verso 6. Sin duda, mientras ellos estaban picando piedra, estaban levantando los muros, estaban terminando la construcción, esas palabras venían a sus mentes. Salmo 118, verso 6. Dice así la palabra de Dios: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y vean algo muy interesante, Éxodo 14, 14. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Picando, trabajando, esperando ¿en quién? En Jehová. En Jehová, y únicamente en Jehová. Y así hasta que llegó la respuesta. Pero noten esto: a pesar de la inconveniencia, a pesar de los sustos, a pesar de la oposición, repito, demoníaca y humana, ellos no pararon de obedecer y de cumplir la voluntad de su Dios. Porque, una vez más, sus ojos estaban puestos ¿en quién? En Jehová. No en el antiguo edicto de Ciro, sino en Jehová. Vamos a Esdras capítulo 6, verso 1 al 15. Esdras capítulo 6, verso 1 al 15. Esdras capítulo 6, verso 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Esdras capítulo 6, verso 1 al 15. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallada en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual está escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Verso 5. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tanaí, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznaí y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios
en su lugar. Y por mí es dada orden de la que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Detengámonos ahí tantito. ¿Se dan cuenta cómo providencialmente el Señor todo lo proveyó para la reconstrucción del templo? Esto ocurre cuando una persona espera en su Dios. Y aún para sus enemigos, el Señor tuvo las siguientes palabras. Verso 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Fíjense que la orden, dicen algunos comentaristas, aquí los que escribieron estas palabras, los que tradujeron, fueron muy blandos, al decir fueran ahorcados. De hecho, la palabra es que quiten un madero y que sean empalados. Esa es la traducción que varios autores han dicho que es la más exacta. Entonces, vemos que aún el Señor provee castigo para aquellas personas que se oponen ante su obra. Una vez más, nosotros podemos ver aquí, regresando un poco, los samaritanos quizá también estaban esperando una respuesta de su rey favorable para ellos. Quizás ellos estaban diciendo, por fin los judíos van a ser castigados, por fin el pueblo de Israel va a tener su paga, le van a clausurar la obra y sus paredes que ya estaban construidas se las vamos a tirar. Quizá constantemente los samaritanos les estaban diciendo a los judíos, va a salir a nuestro favor. Quizás trajimos a sátrapa, va a salir a nuestro favor. ¿Ustedes no creen que a pesar de que una fe sea firme, fuerte, haya momentos de duda? Claro, y lo hemos experimentado. En algún momento hay duda en nuestros corazones, sin duda también había duda en los corazones de los judíos. Ellos seguían trabajando, pero mientras trabajaban quizás en algún momento se quebraban y decían, ¿valdrá la pena? ¿Quién sabe cuánto tiempo se tardó en venir la carta de Darío? ¿Quién sabe cuánto tiempo se tardó para que los judíos tuvieran reposo en las palabras de un rey terrenal? Pero déjenme decirles que en varias ocasiones en la palabra de Dios, nosotros vemos que a nuestro Señor le encanta darle suspenso a sus hijos. Le encanta a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque uno, así pone a prueba sus corazones, y dos, así sus hijos van a poder ver que en medio de las dificultades, el poder del Señor es realmente fuerte, poderoso. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo el Señor puso en pausa sus edictos, su ayuda, su pronta ayuda. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera ver aún más su poder. Un ejemplo, las 10 plagas de Egipto. Por cada plaga que mandaba a Dios, ¿qué decía el faraón? Llévatelos, Moisés, llévatelos. Pero siempre se endurecía el corazón del faraón y no, regresen, hasta la 10ª plaga, donde por fin dijo el faraón, llévatelos. Y aun cuando permitió que se los llevara, y cuando estaban en el mar, ¿qué ocurrió? El faraón fue detrás de ellos. Y el Señor puso una barrera de fuego, y así se pudo abrir el mar. ¿Pero se dan cuenta? Constantemente el Señor, ¿qué está haciendo? Colocando suspenso. Y fue mucho más glorioso ver las 10 plagas de Egipto, ver cómo se abría el mar ante un ataque enemigo. También los muros de Jericó. Oye, Josué, ¿realmente el Señor te dijo que iba a derrumbar las murallas? Sí, Josué, es que yo estuve dándole la vuelta tantos días y las toqué y siguen siendo igual de firmes.
Y ya solamente falta un día. Tranquilo, Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Y qué creen? Cuando gritaron y sonaron las trompetas, esos fuertes muros se cayeron. Así nada más. Y el Señor fue exaltado. Uno más. David contra Goliat. El pueblo estaba temeroso. ¿Quién se enfrentará a ese gigante? Aún el rey Saúl, que era alto, no quería enfrentarse a Goliat. Hasta que un pequeño niño pastor vino y dijo, lo voy a decir tal cual, ¿quién es ese perro incircunciso que habla en contra de mi pueblo y de mi Dios? Principalmente en contra de mi Dios. ¿Quién es él? Ja, 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 David, ¿vas a pelear? ¿Y aún tú sin armadura? Sí. Él va a ser más fuerte, escuchen, que mi Dios. Jamás. Y el Señor dio victoria. Aún David tuvo pruebas en el futuro. Él ya había sido puesto como futuro rey por mano de Samuel, pero Saúl lo estaba persiguiendo. Y un día de repente, Saúl muere. Todos esos problemas se habían olvidado y David es coronado como legítimo rey de todo Israel. Y aún un tiempo de suspenso, ¿sí? Creo yo el más grande de la historia, y más para los apóstoles, la muerte del Señor Jesucristo. No que el Mesías iba a ser eterno, no que el Mesías nos iba a traer el reino de los cielos y nadie iba a conocer fin a su reinado, y ahora lo vemos en un madero crucificado, suspenso de 3 días, y al tercero, ¡pam!, resucita. Bueno, los apóstoles fallaron la prueba, pero en el Señor hubo misericordia, por supuesto. ¿Se dan cuenta cómo constantemente Dios ocupa estos momentos de tensión? ¿Para qué? ¿Para probar a sus hijos? ¿Qué ocurrió con Israel? ¿Detuvieron su obra? No, siguieron. ¿Dudaban a lo mejor en su corazón? Quizá, humanamente hablando, yo me atrevo a decir que sí, pero nunca se quebraron. Siguieron trabajando. Hasta que el Señor quitó el suspenso y dijo, aquí está la respuesta mía por parte del rey. Que se les permita trabajar. Y que aunque las naciones que están alrededor les den a ustedes para que terminen esta obra que es mía. Y un rey, Darío, dijo que es del Dios de los cielos. Vean estas palabras. Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías capítulo 32, verso 27. Son 4 versos donde les enlisté para que ustedes puedan ver que las escrituras constantemente están hablando del poder de nuestro Señor ante cualquier situación. Y sin duda, los israelitas lo tenían presente, aunque quizá cabilgaban en sus corazones. Jeremías capítulo 32, verso 27 dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Obviamente es una pregunta que sabemos todos la respuesta. No, Señor, no hay nada imposible para ti. De cualquier situación tú puedes librar a tus hijos. Salmo 24:1. Salmo 24:1. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, sabemos que la respuesta del rey va a ser a nuestro favor. ¿Por qué? Porque aún del rey más poderoso de su época, tú tienes control de todo eso. Control de todo. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y esto se acopla muy bien, este título de todopoderoso se acopla con las palabras que dijo nuestro Señor Jesús. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Lo leo. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Absolutamente nada.
hay imposible para Dios. Entonces, a la luz de estos pasajes, podemos ver que el Señor, siendo todopoderoso, cuida a su pueblo y cuida a sus hijos, que somos nosotros. Pertenecemos a su pueblo y somos sus hijos. Nada hay imposible para Dios. Ahora sí, vámonos otra vez a Esdras, capítulo 6, verso 13 y 15. Vean lo que ocurre. Esdras, capítulo 6, verso 13 al 15. Esdras, capítulo 6, verso 13 al 15. Entonces, Tanaí, gobernador del otro lado del río, y Setar, Bosaí y sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año de reinado del rey Darío. Les tomó 4 años terminar. Desde el año 2 del rey Darío hasta el año 6º, les tomó 4 años terminar. Y podemos ver que el Señor fue fiel a su palabra. Pero noten ahora, ¿qué pasó? Terminaron ya el templo, ¿y qué hubo en el corazón de los judíos? Gozo. Y esto lo vemos reflejado en los últimos versículos. Esdras capítulo 6, verso 16 al 22. Esdras capítulo 6, verso 16 al 22. Vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Verso 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas habían purificado, aún a todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por los hermanos, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de cautiverio, con todos aquellos que habían apartado por todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Fue tanto el gozo del pueblo de Israel que podemos ver que su fiesta duró prácticamente una semana. Pero ellos reconocieron algo. Uno, Esdras está diciendo que los que regresaron de la cautividad, estaba diciendo, a pesar de que sí fuimos bendecidos por Dios, no hay que olvidar de dónde venimos, del pecado que cometieron nuestros padres. Y aún no tenemos que olvidar algo, y lo dice en el último verso. ¿Quién fue el que movió el corazón del rey de Asiria? Dato curioso, yo sé que Darío era rey de Persia, pero así se le decía a todos los reyes, tanto de Babilonia como de Persia, rey de Asiria, haciendo alusión que venían del norte. ¿Quién movió el corazón del rey Darío? Dice Esdras. Dios. Yo les pregunto una cosa más. ¿Los judíos tenían algo de qué alegrarse, de qué enorgullecerse ellos? ¡Ay! Somos el mejor pueblo del mundo porque terminamos de construir el templo de Dios. Somos mejores que las personas de hace 20, 15 años, porque ellos se detuvieron y nosotros no. Vean lo que dice, yo se lo leo, Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A ver,
El Señor puso los medios para la reconstrucción de su templo. El Señor movió los corazones de rey Ciro y de rey Darío para construir el templo. Bien. El Señor movió los corazones del pueblo de Israel para que no pararan la obra, colocándoles el querer como el hacer. En medio de su pecado, el Señor mandó profetas para que por medio de su predicación el pueblo de Israel se arrepintiera. ¿Quién merece la gloria de todo esto? Pues Dios. ¿Se dan cuenta? No es que el pueblo de Israel haya terminado el templo. Es que Dios fue fiel en todo momento para que el pueblo de Israel pudiera terminar la obra que el Señor les había mandado. Proveyendo todo, absolutamente todo, colocando todo al favor de ellos. ¿Para qué? Para que ellos, por medio de sus obras, por medio de su testimonio, glorificaran al Dios del cielo y de la tierra. Eso hizo por los judíos en aquel entonces. Yo te pregunto a ti, ¿qué no hará con tu vida, iglesia amada de Dios, adoptados por gracia, para que su templo espiritual sea reedificado en ti? ¿Qué no hará Dios? Si Dios para un templo físico movió cielo y tierra literalmente para que los judíos pudieran terminar en 4 años esta obra, ¿qué no hará por ti que eres templo espiritual del Espíritu Santo? Para que tú puedas terminar la buena obra que Dios inició en ti. Para que tú obres conforme a su voluntad, para que tú te santifiques, para que tú confíes en Él, para que tú con tu testimonio exaltes a Cristo. ¿Qué no hará en ti? Por supuesto, tú también tienes una responsabilidad. Los judíos tuvieron una responsabilidad. ¿Cuál era? No parar la obra. Tú tienes tu responsabilidad. ¿Cuál es? No parar tu obra. No parar tu obra. Tuya y la de evangelizar. Tienes esa gran responsabilidad. Pero vuelvo a lo mismo. Y quiero que te reflejes con el pueblo de Israel. Una vez más. ¿Hubo algo que Dios no proveyera a los israelitas para que no terminaran el templo? No hubo nada. Al contrario, le dio manos llenas. ¿Y qué hizo? Que sus enemigos le proveyeran a los judíos. Reflexiona. ¿Habrá algo que el Señor no te provea a ti para que tú seas hecho a la imagen de tu Señor Jesucristo? Y así, en el último aliento de tu vida, tú digas, toda esta obra, todo lo que soy, es por gracia, es por mi Señor. Solo no te detengas. Solo no te detengas. Así terminamos este capítulo de nuestra predicación del libro de Esdras. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.